Buenos días, jóvenes. Para esta asignación, que es la número 5, vamos a continuar con eh, los ángulos, en las relaciones de los ángulos entre rectas que son paralelas. Vamos a dividir, o el contenido, mejor dicho, el contenido de la asignación va dividido en dos partes. La primera parte son aquellas condiciones que deberían de cumplirse para que yo pueda determinar que dos rectas o más son paralelas. Yo no puedo decir que dos rectas son paralelas solo por cómo las mire, ¿verdad? Sino que tienen que cumplirse alguna de las condiciones que vamos a explicar en este video. Nos vamos a auxiliar de esta herramienta para que ustedes puedan comprender mejor. Las letras que ustedes ven aquí, ¿verdad? Sabemos que un segmento lo determinan dos puntos, ¿verdad? ¿Sí? Dos puntos. Entonces aquí tenemos, digamos, el segmento GD, pero igual podríamos decir la recta M. Entonces, por ahorita quiero que se olviden de las letras y se concentren que esta que está aquí es la recta M, esta otra que está aquí es la recta L y esta que las atraviesa se llama recta S. ¿De acuerdo? Entonces, si yo, por ejemplo, vamos a dibujar de aquí un segmento. Ok, entonces comencemos. Decía que tenemos dos rectas, ¿verdad? La recta M, que es esta, recta horizontal. Tenemos esta recta, que es la recta L. Y estas mismas dos rectas las he dibujado aquí también. Si se fijan, la recta M y la recta L. Lo que les decía es que se deben de cumplir condiciones para que yo pueda decir que estas dos rectas son paralelas. Si a alguno no le ha quedado claro que es una recta paralela a otra recta, pues recta paralela, de hecho se tienen que ver en pareja, ¿verdad? Dos rectas son paralelas si nunca se cortan o si nunca se tocan. Por ejemplo, la recta L y la recta S no son paralelas, ¿verdad? Porque se cortan en el punto B. O la recta M y la recta S no son paralelas porque se cortan en el punto C. Pero L y M, aunque nosotros no podamos ver ahorita, ¿verdad? Sabemos que una recta es indefinida, esta recta sigue, la recta L es infinita hacia ambos extremos, pero solo estamos dibujando una parte de ella para poder analizar la figura. Igual la recta M, ¿verdad? Se extiende infinitamente hacia los extremos. Entonces yo no sé si más adelante las rectas se van a unir, ¿verdad? Entonces, si las rectas no se unen, son paralelas. Entonces yo quiero concluir que las dos rectas son paralelas, pero ¿qué información tengo en esta imagen para hacerlo? Ninguna. Por los momentos, ninguna. Entonces veamos. En la asignación anterior se envió escrito el concepto de lo que eran ángulos correspondientes, ángulos alternos internos, ángulos alternos externos, ángulos a un mismo lado de una recta, etcétera. Y hay otros ahí que no recuerdo mucho en este momento. Vamos a analizar tres de ellos. Vamos a comenzar con los ángulos correspondientes. ¿Qué son dos ángulos correspondientes? Pues dos ángulos correspondientes son los que se forman a un mismo lado de la recta transversal. En este caso, la recta S es la recta transversal, ¿verdad? Porque es la recta que corta dos rectas que posiblemente, digo posiblemente porque no lo hemos comprobado, que posiblemente son paralelas, ¿verdad? Entonces, veamos, yo quiero mostrarles a ustedes dos ángulos correspondientes, por si no les ha quedado claro cuál es un ángulo correspondiente. Entonces veamos, si yo, recordemos que este es un vértice, ¿verdad? Entonces cualquier ángulo que formemos va a estar formado alrededor de este punto, ¿verdad? Porque para formar un ángulo se necesita un vértice. Entonces imaginemos que yo quiero medir este ángulo GBS. Si se fijan, es el ángulo que me aparece aquí.
que me aparece marcado aquí, y que me dice que mide 37 grados. Ese ángulo, ¿con quién es correspondiente? Pues ese ángulo va a ser correspondiente con el ángulo DCB. Y como pueden ver ustedes, automáticamente el programa me dice que esos dos ángulos miden lo mismo. Entonces, si a mí me dan una imagen y me dan estos dos ángulos y me dicen que tienen la misma medida, entonces yo puedo concluir, primero que todo, estos dos ángulos son correspondientes, ¿verdad? Si se fijan, están formados, digamos, al lado derecho de la recta S, y uno de los ángulos es interno y el otro es externo, ¿verdad? Esas definiciones van escritas iban escritas en la asignación anterior. Entonces, si a mí me dan esta información, yo puedo concluir que las dos rectas son paralelas. Ahora, ¿solo esos dos ángulos correspondientes hay en la imagen? No, no, ¿verdad? Veamos cuáles otros dos hay. Pues yo podría tener, por ejemplo, el ángulo ABS, que si se fijan, el programa me dice que mide 143 grados. Vean cuál es ese. ¿Cuál sería el ángulo correspondiente con él? Pues sería el que se forma en este espacio, ¿verdad? Vamos a medirlo, a ver si es cierto que mide lo mismo. GCB. Ahí lo tenemos ya marcado. Y miren cuánto mide. Mide 143 grados, ¿verdad? Ya con estos dos ejemplos, ustedes pueden ver que en esa figura hay otras dos parejas más, ¿verdad? Igualmente yo pude haber dicho que esta parte de aquí abajo y esta parte de aquí abajo son ángulos correspondientes. Pero lo que quiero que les quede claro es eso, que si yo tengo dos ángulos correspondientes de la misma medida, entonces las dos rectas que están en esta posición serían paralelas. Otra cosa es que con regularidad en las imágenes ustedes no necesariamente van a ver el valor de la medida del ángulo, sino que ustedes pueden ver que se pueden utilizar marcas. Por ejemplo, yo podría trazar aquí una rayita y otra rayita encima de esta curva que está aquí. Yo puedo poner dos rayitas o una y poner una aquí, y si los dos ángulos tienen la misma marca, entonces lo que me están diciendo es que los dos ángulos tienen la misma medida. ¿De acuerdo? Entonces estas dos rectas L y M son paralelas. ¿Cómo escribo que dos rectas son paralelas? Pues para eso nosotros utilizamos la siguiente forma de escribirlo, ¿verdad? Que sería, por ejemplo, que la recta L, aquí va a aparecer el mismo símbolo que estoy usando, ¿verdad? Pero no es el mismo símbolo. Miren. Entonces yo podría concluir esto, que la recta L es paralela. Estas dos barritas así verticales significa paralela. Ahí en el material se aclara, ¿verdad? Y se dice cómo se lee. Aquí se leería que la recta L es paralela a la recta M, o sea que estas dos rectas nunca se tocarían. Listo, esa es la primera propiedad de la primera parte del material, ¿verdad? Que va. Son dos propiedades y cada propiedad tiene 4 partes. Entonces esta es la primera parte de la primera propiedad. Ahora veamos otro tipo de ángulos. ¿Qué pasa si a mí, por ejemplo, lo que me dicen o lo que me brindan como información es lo siguiente? Me dicen que, por ejemplo, ¿verdad? El ángulo GCB y el ángulo FBC. Quiero que se fijen en esto, sobre todo en dónde están ubicados los ángulos, ¿verdad? Este es un repaso incluso de la asignación anterior. Cuando yo tengo dos ángulos como los que estoy mostrando ahorita, que están dentro de las rectas paralelas, pero en lados distintos de la recta transversal, vean la posición que tienen. Esta recta que les dije que se llama transversal, tiene un ángulo al lado, digamos, de arriba y otro ángulo formado al lado de abajo.
pero los dos ángulos están en el interior de las dos rectas, ¿verdad? Entonces a ese tipo de ángulos se le llama ángulos alternos internos. Alternos internos, ¿verdad? Alternos porque están en lados distintos, internos porque están dentro de las rectas paralelas. Entonces si a mí me dan esa información y me dicen que los dos ángulos tienen la misma medida, entonces yo también puedo concluir que las dos rectas son paralelas. No necesitan darme todos los, ¿verdad?, los ángulos internos de la misma medida que hay en esta imagen. Con esta parejita que yo tenga, yo ya puedo concluir que estas dos rectas serían paralelas. O sea, yo ya podría concluir esto. ¿Cuáles otros dos ángulos son alternos internos en esta imagen? Pues venga, se los muestro. El ángulo ABC y el ángulo DCB. Voy a mover el número para que ustedes lo vean. Si se fijan, lo que se completó prácticamente la semicircunferencia, ¿verdad? Voy a borrar para que lo logremos ver de una mejor manera. Ahí lo tendríamos, ¿ves? Si a mí me dan esta pareja también, si se fijan, son ángulos alternos internos, cumplen la misma característica. Están en lados distintos de la transversal, pero al interior de las rectas paralelas, y además tienen la misma medida. Entonces, si esa condición se cumple, entonces yo puedo decir que estas dos rectas son paralelas. Esa es la segunda parte de la primera propiedad. ¿Cuál es la siguiente? Ok, voy a borrar esta imagen, esa información para que no nos moleste. Ok, ahora dijimos que si dos ángulos correspondientes eran de la misma medida, las rectas eran paralelas. En la segunda ocasión dijimos que si dos ángulos alternos internos son de la misma medida, entonces las dos rectas son paralelas. Y ahora tenemos que si dos ángulos alternos externos, entonces veamos cuando un ángulo es alterno externo. Fíjense bien, alterno dijimos que tenían que quedar en lados distintos de esta recta, ¿verdad? Y externos significa que ya no van a quedar aquí dentro, sino van a quedar afuera de estas dos rectas. O sea que va a quedar de aquí para arriba el ángulo y de aquí para abajo. Entonces voy a marcar un ángulo aquí, BFE. ¿Lo ven? Se formó un ángulo aquí arriba, ¿verdad? Entonces si se fijan, ese ángulo está al lado de abajo de la recta S, que es la transversal. Entonces el otro tiene que quedar en la parte de arriba. Entonces voy a medir el otro ángulo. Es este y este. Y voy a mover las medidas para que se logre apreciar mejor la información, ¿verdad? Ok, fíjense bien ahí en esos dos ángulos. Esos dos ángulos son alternos externos. Están en lados distintos de la recta transversal y además son externos, ¿verdad? Están fuera o al exterior de las rectas paralelas. Los internos quedan aquí en medio. Los externos quedan a la parte exterior de las rectas. Así como tienen esa información, yo podía concluir también que las dos rectas son paralelas. Tienen que tener mucho análisis, ¿verdad?, con relación a las imágenes. La clase de matemáticas, cuando se estudia geometría, requiere que el estudiante esté concentrado y observe muy bien, ¿verdad?, sea un buen observador. Ahora, ¿qué otra pareja de ángulos hay aquí alternos externos? Bueno, pues si yo les cambio, si yo les marco los otros dos ángulos que hay en esta, serían estos dos de acá. Sería el ángulo ABE, si se fijan, es exterior, ¿ve? ¿Y cuál es el otro que sería exterior con él? Si este ya está a este lado, el otro tendría que estar a este lado. Entonces sería el ángulo que se forma aquí. Ahí lo pueden ver. Movemos un poquito la medida para que se logre apreciar mejor. 143 grados y 143 grados. ¿De acuerdo? Esos dos ángulos son alternos externos. Alternos externos. Y tienen la misma medida, entonces también concluyo que las dos rectas son paralelas.
Ahora, hay una cuarta observación o podríamos decir un cuarto aspecto dentro de la primera propiedad, y es que los ángulos internos a un mismo lado de la transversal son suplementarios. ¿Qué significa esto? Que los dos ángulos a un mismo lado, pero que sean internos. Se los voy a mostrar para que les quede claro. Ok, entonces serían, por ejemplo, los dos ángulos que voy a marcar ahorita. Recuerde, dije ángulos internos a un mismo lado de la recta transversal. Entonces sería, por ejemplo, el ángulo ABC, que es este, y el otro ángulo sería CDB. Voy a mover las medidas para que se logre apreciar mejor este ángulo y este ángulo. Entonces esos dos ángulos son ángulos internos a un mismo lado de la transversal. Ángulos internos a un mismo lado de la transversal. Si se fijan, están al interior de estas dos rectas y al mismo lado de la transversal, ¿verdad? Entonces esos dos ángulos se llaman así, ángulos internos a un mismo lado de la transversal. Pues la propiedad dice que si esta propiedad se cumple, entonces si me dan esta información, entonces yo puedo concluir primero que todo que los dos ángulos son suplementarios. ¿Qué significa que los dos ángulos sean suplementarios? Que la suma de las dos medidas me da 180 grados. Ustedes lo podrían verificar con una calculadora o así mentalmente, ¿verdad? Que 143 más 37, pues me da 180. Se preguntarán, ¿existe alguna otra pareja de este tipo de ángulo? Sí, ¿verdad? La podemos formar entre este ángulo que está aquí y este ángulo que está de este lado. ¿De acuerdo? Aquí tenemos otra pareja, ¿verdad? Este ángulo que está aquí y este ángulo que está acá. Serían también ángulos internos a un mismo lado de la transversal. Entonces, además que estos dos ángulos sean suplementarios, que sus medidas den 180 al sumarlas, entonces también podemos concluir que estas dos rectas son paralelas. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esa es la primera parte de la propiedad que resume el material, ¿verdad? Eso que les acabo de comentar hasta el momento. Ahora veamos cuál sería la siguiente parte que el material les enseña. Es como que si viéramos la información al revés. Al revés. ¿Qué es ver la información al revés? Pues imagínense que a nosotros nos dicen que dos rectas ya son paralelas. Que dos rectas ya son paralelas. O sea que no lo tenemos que demostrar nosotros ni comprobar. Sino que me dicen, la recta L es paralela a la recta M. O sea, ya me están diciendo esto desde antemano. La recta L es paralela a la recta M. Entonces, si a mí me dan ya en la información, dentro de los datos del problema, que las dos rectas que están viendo aquí, L y M, que son, ya lo aclaramos, ¿verdad? Son esta recta y son esta recta. Si esas dos rectas ya son paralelas, entonces los tipos de ángulos que ustedes tienen aquí ya serían ángulos de la misma medida, ¿verdad? Los tipos de ángulos que estábamos discutiendo, ¿verdad? O sea, si estas dos rectas ya son paralelas, entonces esos ángulos tendrían medidas iguales. Vamos a ver un posible ejemplo, porque en el material se explica de una mejor manera, ¿verdad? Aquí se me hace un poco difícil estar resolviendo operaciones, porque lo que les quiero mostrar es más que todo los ángulos, ¿verdad? Imaginemos que a mí me dicen algo así. Ok, veamos este caso. Imaginemos que a mí ya me dicen que las dos rectas son paralelas, L y M. Y me piden que yo encuentre, quiero buscar aquí una forma para podérselos mostrar cómo más o menos aparecería un problema. Vamos a usar esta herramienta que me permite escribir un texto. En una imagen, más o menos en una figura parecería así, ¿va? Me parecería más o menos así.
Me dicen, este es un posible ejercicio o en ejemplo de la prueba. Aquí tendría que marcar yo el ángulo, así como se mira esta rayita curva aquí, yo tendría que marcarlo aquí, ¿verdad? Entonces a mí me dicen en el ejercicio, en la imagen la recta L y la recta M son paralelas. O sea, me dicen esto. Se le brinda la medida del ángulo que mide 37 grados. Entonces ustedes les preguntan, ¿cuánto mide el ángulo X? Claro que yo aquí no lo marco, porque si yo lo marco me va a aparecer la medida. Entonces les aparece a ustedes el ángulo aquí marcado, pero les aparece con una variable. Entonces les preguntan, ¿cuánto mide el ángulo X? Pues ahí simplemente lo que ustedes van a tener que identificar es qué tipo de ángulos son esos dos ángulos. Si a ustedes, repito, si a ustedes ya le dicen que las dos rectas son paralelas y hay una recta transversal que las corta, entonces solo tienen que analizar ustedes qué tipo de ángulos son. Entonces creo que ustedes pueden identificar que este ángulo que mide 37 grados y este ángulo que yo no les marco porque... Vamos a ver si se pudiera usar esto aquí. Más o menos a ese ángulo me estoy refiriendo, ¿verdad? Ese ángulo que está ahí, son ¿qué tipo de ángulos? Pues este lo veo que es externo, ¿verdad? Y este lo veo que es interno, pero están al mismo lado de la recta transversal, entonces ese tipo de ángulos se llaman ángulos correspondientes. Entonces yo automáticamente lo que tendría que concluir es lo siguiente. Yo tendría que decir así. Yo tendría que decir así. Como L, corrijo, como L es paralela a M y y 37 grados y X son ángulos, corrijo aquí, son ángulos correspondientes, entonces X es igual a 37 grados. Esta sería la conclusión del ejercicio que yo tendría que hacer, ¿verdad? Si yo tengo, repito, que me dicen que L es paralela a M, o sea, a mí ya me están diciendo que las rectas son paralelas. Esta recta me la dan en la imagen que las corta. Me dan este ángulo marcado que mide 37 grados y este ángulo me lo dan marcado, pero me dicen que mide X. Entonces, yo les decía que lo que hay que analizar es qué tipo de ángulos son. Entonces, pues este ángulo y este ángulo son correspondientes. Yo tengo que decir así, como la recta L y M son paralelas. Eso es importante que lo digamos cuando ya me dicen esa información. Aquí se puede confundir este montón de IVA, pero hay que saber leerlo, ¿verdad? Dice, como la recta L es paralela a la recta M y el ángulo de 37 grados y el X, usted podría poner y el ángulo X, ¿verdad? O así como está aquí está bien. Y el ángulo X son ángulos, aquí me faltó la S, son ángulos correspondientes, entonces yo concluyo que esta medida es la misma medida de acá. Eso es lo que estoy diciendo acá, ¿verdad? Que el ángulo X también mide 37. ¿Por qué? Porque son correspondientes y las dos rectas que me dieron ya eran paralelas. Esta misma pregunta se las podrían poner, por ejemplo, si yo les doy este ángulo aquí y les digo cuánto mide este de acá, pero se lo doy con una variable. De la misma manera. Entonces este pequeño video es con el objeto de que ustedes logren entender lo que va escrito en el material, ¿verdad? Si les muestro el material a las propiedades que me estaba refiriendo al principio eran estas cuatro, ¿verdad? Que van ilustradas ahí para que ustedes las vean. Si se fijan aquí, a mí ya me dan que estos dos ángulos son de la misma medida. ¿Por qué sé eso? Si se fijan aquí en la imagen se logra ver esta marca, ¿verdad? Una rayita que le ponen encima del arco del ángulo. Esa marca indica que los dos ángulos que tengan la misma marca son iguales, o sea, tienen la misma medida.
Entonces, si tienen la misma medida, yo puedo concluir que las dos rectas son paralelas. ¿Cómo sé que dos rectas son paralelas? Pues me lo pueden decir así en la información, como se lo estaba explicando anteriormente, o me lo pueden indicar con estas dos flechitas que miran acá. Estas dos rectas serían paralelas según la imagen, ¿verdad? Igual, si dos ángulos alternos internos tienen la misma medida, pues las dos rectas son paralelas. O si los ángulos alternos externos, si se fijan, también lo mostramos hace un rato, tienen la misma medida, solo que ya lo mostramos con números, ¿verdad? Aquí está con marcas, pero es lo mismo. También son paralelas. Y la última de las que estábamos analizando era que si dos ángulos estaban formados a un mismo lado de la recta transversal, entonces los dos ángulos eran suplementarios. Y esto lo podemos escribir de esta forma también, ¿verdad? Que la medida, la M significa medida, que la medida del ángulo A, como el signo menor que, ¿verdad? Es el símbolo de ángulo. La medida del ángulo A más la medida del ángulo B, pues me tiene que dar 180. Eso significa que los dos ángulos sean suplementarios. Y como les decía, si eso se cumple, entonces también podemos concluir que las dos rectas son paralelas. Ahora, la otra parte del material, que si ustedes lo van a ver, yo separé el tema en dos partes, ¿verdad? Es la información inversa, ¿verdad? La información inversa. Imaginemos que tenemos dos rectas paralelas, les decía yo, entonces los ángulos correspondientes son de la misma medida. Si ya me dicen, miren, aquí ya me lo están diciendo, si L es paralela a M, entonces L es paralela a M, entonces los ángulos alternos internos son de la misma medida. O si la recta L es paralela a M, ¿verdad? Ya me lo dicen, entonces yo puedo concluir que los ángulos externos, alternos externos, también tienen la misma medida. Y la última parte es que si son paralelas, entonces los ángulos que están aquí van a ser suplementarios, ¿verdad? Y además de eso, no, eso sería todo. Si ya me dicen que son paralelas, yo voy a concluir que la medida del ángulo A más la medida del ángulo B me va a tener que dar 180 porque los dos ángulos son suplementarios. Ok, veamos cómo se entiende este ejercicio. Inicialmente el ejercicio, este ejemplo, perdón, me brindan esta imagen. Así como la ven aquí al lado izquierdo. Tenemos dos imágenes, ¿verdad? La imagen de la izquierda, veamos. Entonces, me piden que yo encuentre la medida del ángulo X. Entonces, yo aquí les explico, ¿verdad? Que la estrategia para resolver este ejercicio radica en trazar la recta S. La recta S es la que ustedes pueden ver en la imagen que está al lado derecho, ¿verdad? Esta recta que se dibujó aquí es la recta S. Me dicen que obviamente esta recta tiene que ser paralela a las dos rectas que ya me dieron. Y que pase por el vértice. El vértice del ángulo X pues sería este puntito aquí, ¿verdad? Una recta que pase por aquí, ¿ve? Esa sería una recta paralela. Entonces, una vez que nosotros hacemos eso, ustedes pueden ver que el ángulo X que yo tengo aquí en esta parte se ha partido en dos pedazos, ¿verdad? Este pedazo de aquí arriba y este otro, que aquí en la imagen se nombran con la variable Y y con la variable Z, ¿verdad? Que serían las medidas de estos dos ángulos. Entonces, aquí fácilmente, ¿verdad? Yo veo que como esta recta es paralela a esta, entonces yo puedo decir que este ángulo Z, primero que si lo analizamos en la parte de arriba, podemos decir que este ángulo 30 grados y el ángulo Y, si se fijan, estas dos rectas son paralelas. Esta que está atravesada aquí sería la transversal, entonces estos dos ángulos serían alternos internos, ¿verdad? Si son alternos internos, entonces tienen la misma medida. Es lo que yo les digo acá. ¿Por qué escribí que X es igual a Y más Z? Pues este ángulo X, si yo lo parto en dos partes, entonces las dos partes al sumarse van a tener que dar el ángulo X, ¿verdad? Tiene lógica. Entonces estos dos ángulos, 30 y Y, son alternos internos. Por eso yo digo que Y es igual a 30 grados. Aquí en esto que ustedes leen acá, ahí está la justificación, ¿verdad? De por qué estoy diciendo que Y es igual a 30. Para que ustedes lo lean. Luego digo que Z es igual a 40. También aquí escribo la justificación, ¿verdad? Si la recta S va a ser paralela a la recta M, entonces Z es alterno interno con el ángulo 40 grados. Entonces Z vale lo mismo.
que es lo que estoy diciendo acá. Y como yo ya he dicho estas dos cosas, si se fijan acá anteriormente dije que si yo sumaba y más z, eso me daba x. Pues aquí simplemente hice eso, ¿verdad? Como yo ya conocía las medidas, entonces yo dije, ok, x es igual a y, que me dio 30, más 40, que es z, 40, y eso me dice que el ángulo que me estaban pidiendo en el ejercicio mide 70 grados. O sea, este ángulo x de acá mide 70 grados. Aquí damos la respuesta. En base a ese ejemplo, yo les pido que resuelvan estos dos ejercicios. Y un ejemplo más, que ahorita aquí no lo he marcado. Ahorita se lo voy a marcar. Ese es un ejemplo. Los ejemplos siempre los marco en amarillo y los ejercicios los pongo en verde. Este es un ejercicio y se auxilia casi de la misma información, ¿vale? Inicialmente la imagen que me brindan es la que está en la parte de arriba aquí de la imagen. Y la estrategia es casi la misma, ¿verdad? Que es casi la misma prácticamente. También se tiene que trazar una recta que pase por el puntito aquí del centro, ¿verdad? Como ustedes lo pueden ver aquí, esa es la estrategia. Aquí lo explicamos en la parte de arriba. Y eso hace que el ángulo X que está aquí pues se divida en dos partes, ¿verdad? Y esas dos partes las estamos nombrando como C y D, que las medidas de esas dos partecitas. Ahora en esta imagen, además de eso, a mí me brindan esta información, ¿verdad? Que el ángulo A y el ángulo C, si se fijan, tienen esas dos marcas. Esas dos marcas que habíamos dicho que eran, que tenían la misma medida. Entonces lo primero que yo hice acá fue decir que este ángulo X pues va a ser la suma de las dos partes, ¿verdad? C más D. ¿De acuerdo? Con la información que me dan en la imagen, entonces yo puedo decir que A es igual a C. Aquí lo tengo, ¿eh? ¿Por qué? Porque me están dando las dos marcas. Estoy diciendo A es igual a C. ¿Por qué A es igual a C? Aquí lo justifico, ¿verdad? Y porque la recta S es paralela a la recta T, que son estas dos, y los dos ángulos son alternos internos. ¿Sí? Si se fijan, esos dos ángulos son alternos internos, C y A. Y si son alternos internos, entonces C mide 40 grados. ¿Por qué C mide 40 grados? Pues aquí también lo justifico, ¿verdad? Porque estoy diciendo que la recta T es paralela a la recta R, que son esta recta que tracé y la que está en la parte de abajo. Y además de eso, el ángulo C y el que mide 40 grados, que en la imagen lo pueden ver aquí, va C y el de 40 que está aquí abajo, son ángulos correspondientes. Tienen que tener, como les dije, buena observación, ¿verdad? Si se fijan, los dos ángulos que tienen dos rayitas aquí, C y 40, son correspondientes. De igual manera, ustedes pueden seguir leyendo el problema y van a ver que la información ahí va. El ejercicio así se resuelve. Y ahí hago lo mismo, ¿verdad? Digo que D es igual a B. ¿De qué? Porque son alternos internos, ¿verdad? Aquí lo digo, porque son alternos internos. D es igual a B. Después de eso digo que B es igual a 60. ¿Por qué? Porque son correspondientes, ¿verdad? La recta S y la recta R son paralelas. Entonces el ángulo B y el ángulo S son ángulos alternos, son ángulos correspondientes. Y si son correspondientes, entonces tienen la misma medida, ¿verdad? B entonces valdría 60, que es lo que yo estoy diciendo acá y aquí lo estoy justificando. Y como antes ya habíamos dado varias información, entonces aquí estoy concluyendo, ¿verdad? Por lo tanto, digo, C es igual a es igual a 40. ¿Ves? Que lo dije, ¿va? C es igual a A, C es igual a 40. D es igual a B, es igual a 60. ¿Ves? D es igual a B y B es igual a 60. Entonces, además podemos concluir diciendo que el ángulo X es igual a la medida 40 más 60. ¿Por qué? Porque como aquí dije que sumando C más D, que eran los dos pedazos en los que había quedado dividido el ángulo X, yo obtenía el ángulo X. Y como yo ya encontré que C vale 40 y D vale 60, también vale 60, aquí lo podemos decir, D es igual a B, entonces B vale 60, entonces D vale 60, ¿verdad? Entonces sumando esas dos medidas yo obtengo lo que X vale 100 grados. Y con eso termina la asignación de esta clase. En base a eso les voy a dejar aquí dos ejercicios, si se fijan son muy similares, prácticamente tendrían que hacer lo mismo. Solo que los datos que les dan son otros, ¿verdad? Entonces tienen que analizar qué tipo de ángulos les dan y todo eso. Y aquí en la parte de abajo va a ir el link de este video que estoy grabando para que lo puedan estar viendo las veces que necesiten para repasar el tema.
Les deseo suerte, cuídense, cuídense sobre todo, cuídense, ¿verdad? Y dedíquenle un poco de tiempo a la clase. En una próxima asignación vamos a decir una evaluación que vamos a tener en línea, ¿verdad? Para que ustedes puedan ir estudiando las asignaciones anteriores. Hasta luego.